El tercer vídeo empezamos con un consejo que repetiremos a lo largo de todo el curso y es no repetir código. En realidad, cuando digo curso me refiero a curso en general, en fundamentos de programación, metodología de programación. Debemos evitar la repetición de código por razones no solamente de tiempo de ejecución, sino por razones prácticas en cuanto al mantenimiento del código. Si hubiera que cambiar algo, evidentemente, si el código está repetido, pues habrá que cambiarlo en todos los sitios donde aparece ese código repetido. Si hay que mejorarlo, pues cuando digo cambiarlo me refiero a mejorarlo o a presentar una versión nueva, mejorada o simplemente eliminar algún error. Bien, veamos un caso que ha aparecido en esta sesión acerca de la repetición del código. Lo al que me refiero es el de truncar un número decimal a un número de decimales dados. Esta es mi solución, la pueden encontrar en Prado. Bien, en este caso recuerde que lo que se trataba de hacer era multiplicar el número suministrado por una potencia de 10 que depende del número de decimales indicados, después quedarnos con la parte entera de ese resultado y finalmente dividir por la misma potencia de 10. Bien, pues en este caso observe cómo el cálculo de la potencia de 10 aparece por dos veces en el código. Realmente no es necesario. Es más, hay que evitar realizar este cálculo porque es un cálculo relativamente costoso. E igual que aparece aquí esta llamada la función POU, de la biblioteca CMath, podría hacer una llamada, una función suya propia que fuera realmente costosa y realmente no es necesario calcular dos veces la misma función. ¿Por qué? Pues porque número de decimales no cambia de valor y el resultado es el mismo aquí que aquí. Por lo tanto, evite realizar este tipo de escritura y eso es bien sencillo, al menos en este problema. ¿Cómo lo resolvemos? Bien, comento esta parte para que no se ejecute y esta es la parte resultante. Digamos que sacamos, entre comillas, factor común. En este caso es sencillo. Tenemos una expresión sencilla que es POU10 número de decimales, pues el resultado de ese cálculo lo guardamos en una variable. Así que observe que en este caso es bien sencillo evitar el cálculo doble. Una vez tenemos el valor de esa variable, calculamos lo que antes llamábamos real desplazado, se llama ahora también, como real por el valor de esta variable. Observe que ya no se hace un cálculo, ya no se llama la función POU, sino simplemente se accede a la variable desplazamiento y se toma su valor, con lo cual es una operación bastante rápida. Después de truncar el número que acabamos de desplazar, la división observe que se hace ahora accediendo a la variable y no volviendo a calcular la potencia. Estos detalles al final son los que hacen que su código sea más eficiente. Y no solamente eso, que tampoco es una cuestión fundamental en la asignatura, sino que si hubiera que cambiar por alguna razón la manera en la que se calcula esa potencia, ese cambio simplemente se haría en esta línea y no tendríamos que trasladarlo a cada una de las ejecuciones. Bien, si en el caso de que el código que se repite no fuera algo tan simple como lo que ve aquí, que es una llamada a una función, sino que posiblemente involucrara, digamos, un trozo importante de texto, que incluso podría ser básicamente el código que se ejecuta en cualquiera de los programas que hemos visto hasta ahora, podríamos agrupar todo ese código en lo que se conoce como una función. Por lo tanto, las funciones nos van a ayudar también a evitar código duplicado. Pero ese tema lo veremos o esa manera de trabajar la aprenderemos en el tema 3. Lo siguiente que tenemos que comentar y recordar es que las lecturas, todas las lecturas deben ir etiquetadas. ¿Qué entendemos por una lectura etiquetada? La lectura está etiquetada si antes de la instrucción de lectura, o sea, antes de cin mayor mayor, o sea, antes de que el operador de extracción de flujo se aplique sobre el objeto cin para leer, por ejemplo, el valor del número de decimales, recuerde el caso o el ejemplo que acabamos de ver, nosotros tenemos que
explicitar qué es lo que tenemos que o que queremos que el usuario nos proporcione. Así que mostraremos un mensaje, todo lo explícito que se necesite para evitar cualquier duda por parte del usuario, de forma que cuando se ejecute el programa se mostrará el mensaje número de decimales, los 2 puntos, el prompt estará parpadeando hasta que el usuario escriba un valor. En ese caso ya está funcionando la instrucción cin, el usuario escribirá el valor que quiera y cuando pulse la tecla Enter el programa continuará su ejecución. Por lo tanto, el usuario cuando escribe sabe exactamente qué es lo que tiene que hacer. No lo olvide, porque aunque resulta, en fin, le puede resultar evidente que la persona que está ejecutando el programa debería saber qué es lo que tiene que introducir, realmente no tiene por qué ser así. Por lo tanto, debería ayudar. Solamente vamos a considerar una excepción, pero deberá tenerla muy en cuenta. Bien, estas instrucciones que etiquetan los mensajes o que etiquetan las entradas, en el caso de que se ejecute el programa con una redirección de entrada, recuerde que van a mostrarse los mensajes en la consola. El usuario no va a participar durante la ejecución porque recuerde que escribirá el nombre del programa, escribirá el símbolo de la redirección de entrada y a continuación proporcionará el nombre de un fichero donde se encuentran los datos que se van a asignar a todas las variables que se van a leer. Por lo tanto, en la consola aparecerán una serie de mensajes que no tienen ningún sentido porque las entradas van a hacerse de forma automática a partir del fichero. Por lo tanto, si siempre se ejecutara el programa utilizando redirección de entrada, podría evitar escribir estos mensajes, pero no tiene por qué ser así. El programa no tiene por qué ejecutarse siempre con redirección de entrada. Por lo tanto, como regla general, recuerde poner estos mensajes. Bien, existe la posibilidad de afinar un poquito más y evitar que o hacer que cuando se ejecute con redirección de entrada se eviten estos mensajes, pero en este caso o en esta asignatura no llegamos a tanto. Uno de los problemas que he encontrado en esta reciente entrega, que ha sido la primera de la escritura de control, es la escritura de if consecutivos que hacen cálculos innecesarios. ¿Qué entiendo por if consecutivos que hacen cálculos innecesarios? Veamos un ejemplo. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Supongamos que, dados diferentes valores de n, hay un valor que se llama tope. En este caso lo pongo como una constante, como puede ver aquí. Supongamos que este es el valor 0 y este sería entonces tope partido por 2. Bien, supongamos que quiero hacer cosas cuando el valor de tope, bueno, en este caso voy a poner directamente el 0 es innecesario. Si es menor que 0 hago cosas rojas y si es mayor que tope el valor hago cosas verdes. Bien, he encontrado soluciones de este tipo. Empezando con si n es mayor, me da igual mayor o mayor igual, el ejemplo es exactamente el mismo. Si n es mayor que tope, entonces hago cosas verdes. Y con esto, evidentemente, claro, entendemos que previamente ha habido una lectura de n, eso es evidente, ¿no? Lectura etiquetada, claro, yo en el ejemplo no lo pongo, pero la lectura está etiquetada. Vale, ¿y qué pasa cuando hay que hacer cosas rojas? Pues me encuentro instrucciones de este tipo. Si n es menor que tope partido por 2, recuerdo que el igual se puede poner o no, eso ya dependerá del problema, hago cosas rojas. Observe que tengo la precaución de indentar. Bien, en la práctica, aquí está ocurriendo o se están ejecutando instrucciones inútilmente. Por ejemplo, ¿qué ocurre si tope, o sea, si el valor de n fuera el que vemos aquí? Si el valor de n es mayor que tope, bueno, en primer lugar se ejecuta este if y como n es mayor que tope, se ejecutan las instrucciones verdes. Perfecto. Pero ahora, por el hecho de que los if son consecutivos, se evalúa la siguiente condición.
y se evalúa si n es menor que tope partido por 2. Evidentemente, si n es mayor que tope, no puede ser menor que tope partido por 2. Nunca se van a ejecutar las instrucciones rojas, pero esta condición se ha evaluado inútilmente porque si esta es cierta, esta jamás puede serlo. Así que hay que pensar un poquito más en la forma en la que se escriben las instrucciones lógicas. De forma que tenemos que ir descartando las situaciones que son imposibles de que se den. En este caso, lo normal, bueno, podríamos empezar por arriba o por abajo. Yo voy a empezar por abajo, voy a empezar por las instrucciones verdes. Y voy a pensar qué ocurre si n es menor que tope partido por 2. Bien, si n es menor que tope partido por 2, como vimos antes, se trata de ejecutar las instrucciones rojas. Con lo cual, ya tengo resuelto este problema. ¿Vale? Todo este problema está ya resuelto. Bien. Si escribo el else, ahora tengo que resolver el caso en el que n es mayor que tope partido por 2. Y ese caso es exactamente todo lo que estoy marcando aquí. Recuerde que este caso incluye los valores comprendidos entre tope partido por 2 y tope, cosa que no voy a tratar porque en este problema concreto estos valores no me interesan. Por lo tanto, else, si n es, en este caso, mayor o igual que tope partido por 2, tengo que hacer un if para quedarme únicamente con aquellos casos en los que n es mayor que tope. Y solo en este caso ejecutaré las instrucciones verdes. Bueno, ¿qué está pasando ahora? Imaginemos el caso anterior, el caso azul, ¿vale? Que tope, el valor de n es mayor que tope. Preguntamos, ¿es n menor que tope medios? No. Nos venimos a la zona else y entonces evaluamos si n es mayor que tope. Sí, se ejecutan las instrucciones verdes. Perfecto. Hemos evaluado dos instrucciones, pero evidentemente son dos instrucciones necesarias, porque el hecho de que no se verifique esta condición, pues puede hacer que se verifique esta otra. Bien, pensemos ahora en el caso primero, ¿vale? N es menor o igual que tope medios. Nos venimos a esta instrucción y preguntamos, ¿es n mayor que tope? No. ¿Es n menor que tope medios? Sí. Evaluamos la expresión. Vamos aquí. ¿Es n menor o igual que tope medios? Sí. Se ejecuta la instrucción y ya no se hacen más comprobaciones porque lo que sigue a continuación es la parte else. Como la parte if es cierta, no se hace nada de la parte else, con lo cual observe que en este caso una sola comprobación ha sido suficiente, mientras que en esta estructura de if consecutivos siempre se van a evaluar las dos condiciones. Así que piense antes de dar una solución por definitiva cuál es realmente la verdadera o la buena estructura de if-elses. La discusión la he realizado sobre if y if-elses. Deberá pensar para un futuro que cuando hablamos de ciclos lo que estamos indicando, perdón, cambio de color, es que se están ejecutando una serie de instrucciones, este es el ciclo, que están dentro de ese ciclo. Observe que dentro del ciclo a su vez puedo tener otro ciclo más. Por lo tanto, deberé tener especial cuidado con las instrucciones que escribo en los ciclos interiores, porque por cada vuelta que se ejecuta de este ciclo, se ejecuta una vuelta completa del ciclo anterior. Por lo tanto, el evaluar instrucciones innecesarias, realizar ciclos de manera innecesaria, pues puede ser bastante costoso en el tiempo en el caso de los ciclos anidados. Continuamos en un siguiente vídeo.